Alvarado. Firme Padilla. Firme Alvarado, ingeniero. Un segundito. Firme Alvarado. Zárate. Firme Zárate. Martínez Crespo. Martínez Galarza. Vázquez. Inge firme Martínez Galarza. Zambrana. Inge, también dije firme yo, Martínez Crespo. Ana. Flores. Firme Flores. Talavera. Firme Talavera, ingeniero. Mancilla. Firme Mancilla, ingeniero. López. Pérez. Firme López. Firme Pérez, ingeniero. Lucha. Firme Guardia. Firme Guardia, ingeniero. Firme Titichoca. Villarruel. Villa Gómez. Firme Sandoval. Villagómez, ingeniero. Firme Sandoval, ingeniero. Tejerina. Firme Tejerina. Guzmán. Gutiérrez. Cardona. Gutiérrez Justiniano. Firme Gutiérrez Lorio, ingeniero. Ya. Paco ya no viene, Paco, ¿no? Taborga. Taborga, firme ingeniero, Taborga. Herrera. Firme Herrera. Rosell, también ya no viene Rosell. Lazar. Gutiérrez. ¿Cuál Gutiérrez, ingeniero? Bien, sigamos a ver. Zambrana. ¿Alguien lo conoce a Zambrana? Háblenle. Me dos faltas ya. Con eso en teoría tiene 5-1 directo en el examen. Muy madre estoy, me han dicho, así que vamos a tener que cumplir nomás las reglas. Ingeniero. ¿Sí? Matías Salazar Gutiérrez, firme. Recién me conecté. Voy. ¿Qué apellido, Matías perdón? Salazar Gutiérrez. Matías Salazar Gutiérrez. Salazar. Martínez. Sí, ingeniero. Voy a disculpar. ¿Dónde está su apellido? A ver. Salazar Gutiérrez. Te estoy ya. viendo abajo de Ricardo ¿Sí? Palaguerra. Ya, ok. Número 9. Ahí está. Muchas Sí, gracias. ya lo tengo ya. Villarruel, el teniente, ¿alguien sabe si está por ahí en donde las tesis ayudando o algo? Guzmán Cuellar. Inge Guzmán ahorita me dice que se conecta y del subteniente creo que va a estar ocupado en operaciones. Gutiérrez López llegó. Firme Gutiérrez López, ingeniero. Perdona. Perdona. Estas dos clases de acá, si no me equivoco, la primera era un día de aniversario. Y la segunda, Pilar, creo que cambió. Del resto, lo que estarían a Zambrana, porfa, escríbanle que se conecte y nadie más. Sería Zambrana. Ingeniero. ¿Sí? Sirve, ingeniero. Acabo de conectar. Zambrana. Zambrana, ya, ok. Bien, vamos a ver qué hay en Moodle ahorita. A ver en la plataforma Moodle qué hay para ustedes. Electrotecnia dice. ¿Sí? Incorporar, tengo muchos problemas con mi conexión. Por favor. ¿Apellido? Guzmán. Guzmán. Ya. Ingeniero, buenas tardes. Igual recién me acabo de ¿Apellido? unir a la clase, ingeniero Villarruel. Villarruel. Teniente, ¿cómo está? ¿Ya? ¿No hay problema? ¿Está Gracias, bien? ingeniero.
Veamos a ver, ¿ya? Entonces, para el contenido final, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el capítulo 5, lo que vimos era puros PDF de seguridad, ¿no? Seguridad eléctrica, en qué consistía el tema de seguridad, algunos tips por ahí como para la revisión de la parte eléctrica, ¿no? Habían visto un PDF, 2 PDF. Este no lo vimos, lo bueno y malo de las conexiones eléctricas. Este ya es de Bolivia, si no me equivoco. El primero creo que era peruano. Este ya es de Bolivia. Y hay algunas, bueno, este acá es un manual grandecito, ¿ya? Seguridad eléctrica en el hogar, dice. Es ya una especie de libro, mucho más grande, tiene muchas páginas, pero no va a dar tiempo tampoco de verlo, ¿ya? Entonces, de todos modos, de los que dimos cuestionarios eran de estos, ¿no? De este de acá y de este de acá. El cuestionario, si no lo tienen a mano, está aquí. Seguridad eléctrica, lo hacen también y lo suben aquí a la plataforma. Ya, háganlo a mano, porque si lo hacen en Word va a ser fácil que uno lo copie y después le cambian de letra y lo suben, ¿no? Háganlo a mano. Ya, eso por lo menos un trabajito extra que van a tener. ¿Sí? Entonces el cuestionario lo suben aquí. ¿Hasta cuándo tienen para subirlo? Debería ser hasta hoy, pero que no me digan que no les dije, estoy poniéndolo hasta el viernes 26. Ya, el tema del cuestionario. Es muy posible que antes del examen hagamos un cuestionario de prueba, ya que va a salir o va a servir de calificación para que tengan una nota más de qué calificar. Porque si se fijan sería solamente el cuestionario y es muy poquito en este capítulo. Entonces quizá tengan un cuestionario más que resolver de esta parte de seguridad. Ya un, no sé, tipo repaso para examen o cuestionario del tema para ver lo básico que tienen. Sí, voy a buscarlo porque era uno que tenía ya hecho bonito, que me lo borraron, pero vamos a tener que hacer otra vez. Ya, eso les aviso, porfa, con tiempito. Les voy a avisar por el grupo de WhatsApp cuando lo cargue o lo vuelva a hacer para que ustedes la den la prueba. Cosa de 20 minutos máximo, preguntas falsos y verdaderos que tienen que responder aquí. Ya, eso para el capítulo 5. Ahora, para el capítulo 6, también hay un cuestionario, ¿no? Del tema del PDF de luminotecnia. El cuestionario, ¿dónde está? Bueno, aquí está, ¿no? El cuestionario. Aquí creo que falta el PDF, sí, falta el PDF, que ya se lo pasé en la clase pasada. De todos modos, lo voy a volver a poner acá para que lo tengan a mano, ¿sí? Hacen el cuestionario y lo suben hasta el 26, hasta fecha 26. Y hay un pequeño práctico también de luminotecnia. De esos ejercicios, si tuvieron el día sábado, vieron los ejercicios que son realmente fáciles, ¿no? La mayoría. Simplemente darse cuenta de la variable que nos piden y reemplazar las ecuaciones para para encontrar el valor que nos están pidiendo. ¿Qué me pueden pedir? Iluminación, eficiencia, entonces diferentes factores o diferentes variantes de los ejercicios que ya teníamos ahí. Por último, hay un pequeño software. Bueno, lastimosamente no tenemos tiempo para poder aprender a utilizar, desde instalarlo, ¿no? Instalar el software y aprender a utilizarlo. Pero este software es, si no me equivoco, es de Philips, como ellos venden la parte de iluminación, ¿no? Tienen su software para que uno pueda hacer el cálculo justamente de cuánta iluminación o cuántos focos tiene que poner en un ambiente para obtener la iluminación deseada, ¿no? Por ahí es una oficina, por ahí es, no sé, un bar, tienen que tener, ¿no? Alguna cantidad luminaria de foco para que ilumine lo que ustedes quieran que ilumine. Entonces, ahí está el software, pesa, ¿cuánto pesa este software? Creo que era 450 megas, no es muy pesado, pero en este software pueden ustedes hacer la gráfica. Me imagino que han utilizado o van a utilizar alguna herramienta para hacer gráficos en 3D, para hacer sus simulaciones de su plano, para ver el tema de cargas y demás. Este está diseñado específicamente para ver el tema de iluminación, ¿ya? Aquí está el software, lo pueden descargar. Sería bueno que lo descarguen para hacer el examen en esto, pero como les digo, por el tema no hay tiempo para aprender a utilizar el software, dudas que tengan, por ahí alguno no es compatible en su computadora, por ahí alguno no tiene la computadora y tiene que hacerlo en el celular. Entonces, por ese motivo no lo vamos a utilizar, ¿ya? De todos modos, hay un video acá les dejo, ¿no? De cómo hacer un proyecto de iluminación básico, dice.
Obviamente el video no lo hice yo, tiene de unas 2 horas más o menos, o 1 hora y media si no me equivoco, de cómo utilizar el programa. Al final lo vamos a ver este video, ¿ya? Al final vamos a ver este video, pero ahí les dejo las herramientas para que las tengan y las puedan descargar. Bien, vamos a continuar con el capítulo de luminotecnia porque nos faltaban todavía como 60 diapositivas a ver, ¿no? Y analizar un poquito. ¿Alguien tiene alguna consulta o duda referente a todo lo que tienen que presentar de esta parte final? Ningún ingeniero. Me acabo de incorporar también, ingeniero. ¿Se acaba de qué? ¿De conectar? ¿Apellido? Sí, Cardona. Cardona, ahí te vamos a poner una G ya de retrasado, ¿no? Los que son G es porque han estudiado muy retrasado. A eso ya le vamos a quitar en la casilla de asistencia, que vale sobre 10 también, le vamos a poner un 8, ¿no? Ya no va a ser 10. Ya, pero tiene que ser menos. Pero no se puede. Ya. ¿Alguna otra consulta o duda que tengan, jóvenes? En cuanto a lo que tienen que presentar para su nota final, vendrían a ser 4 trabajos, ¿no? Uno, otro el cuestionario de falso y verdadero, que van a responder, su cuestionario del capítulo 6 y su práctico del capítulo 6, todo para el día viernes. ¿Ya? Bien. Vámonos entonces de una vez al PDF para terminar. ¿Sí? El examen, disculpe, va a ser basado entonces en los PDFs que hemos visto en clases, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que es harta información y no podemos explayarnos en un tema porque solamente pasamos una vez a la semana. Si tuviéramos más horas y no explayáramos, ¿no? Pero no hay mucho tiempo con ustedes. Lo único que vamos a hacer, entonces, los únicos PDF son el primero y el segundo, ¿no? Esos dos van a entrar para el examen. Si se dan cuenta, el primer PDF, pero es larguísimo, es largo el primer PDF, son como, creo que 150, 200 hojas, si no me equivoco. De ese primer PDF salieron algunas preguntas por ahí. Aquí un pequeño cuestionario que tampoco es tan largo, digamos, ¿no? Son cositas básicas que tienen que conocer ustedes. Ahí está el cuestionario. Aparte de este cuestionario de acá, les di yo unas 2 preguntas durante la clase, ¿no? Para que revisen. Si es que está aquí, ya nos las ponen. Y si es que no estaba en este cuestionario, pues las tendrían que buscar, ¿no? Unas 2 preguntas creo que le di cuando revisábamos este PDF de acá. Ya eso para el capítulo número 5. Después vimos este PDF de acá y ya no nos dio tiempo para hacer nada más, ¿no? Si nos quedamos viendo PDF, bueno, nos vamos a quedar en los PDF y no vamos a hacer nada. Tenemos que avanzar luminotecnia. En lo de luminotecnia solamente hay un PDF, que es este de acá, que ya se los pasé a ustedes, ¿no? Este acá es el PDF que estamos viendo para luminotecnia. Está bien completito, tiene ejercicios, pero tampoco nos va a quedar tiempo para explayarnos en cada uno de los ejercicios, pues, ¿no? En física nos quedábamos harto tiempo porque teníamos el tiempo suficiente, pero ahora no. Son cuántas, 143 diapositivas. Vamos a ver rapidito para los que no pudieron estar el día sábado, ¿ya? Vemos primero luminotecnia. ¿Qué era la luminotecnia? ¿No? Que dice que es la ciencia que estudia las distintas formas de producir luz, su control y su aplicación. ¿Cuáles eran las magnitudes fundamentales? El flujo luminoso, que lo medíamos con phi en las unidades lumens, LM, ¿no? ¿Qué más teníamos por ahí? Más o menos cuánto es el lúmenes o cuántos lúmenes tienen diferentes focos. Eso ya vimos el día sábado. ¿A qué se refiere con eficiencia luminosa? Es decir, cuánto de la energía que le llega va a transformar en luz. Ahí veíamos unos focos que eran muy poco eficientes, como los incandescentes que tenían nuestros abuelitos, ¿no? Una comparación de la potencia y la eficiencia de los focos. Habían unos que tenían eficiencia mayor al 100%. ¿Por qué era eso? ¿Quién se acuerda? Hay algunos focos que son que de la energía que le llegan pueden sacar más iluminación. Eso es porque van descomponiéndose, ¿no? En este caso el sodio se va gastando, se va transformando en energía luminosa y se va, por eso les llega, no sé, una cantidad de energía y ellos pueden generar más.
pero con el tiempo se van a agotar, ¿no? Entonces ahí porfa no se vayan a olvidar eso. Iluminancia, ¿qué era iluminancia o el reflejo? ¿En qué veíamos eso? En lux. ¿Ya? Otra cosa por ahí que teníamos, ¿qué más? Ah, perdón, este era el reflejo. ¿Y el anterior qué era? Iluminancia. ¿En qué medimos la iluminancia? En luz. Iluminancia o iluminación, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Que con la letra E, esto lo medimos en lux. Ahora, el reflejo. ¿Dónde está el reflejo? Bien, esto ya no lo vamos a ver, pero me queda la duda de dónde está el reflejo. Iluminación, luminancia era lo mismo. Un día de verano tiene 100.000 lux. Habían unas unidades, aquí un ejemplo sencillito, ya lo vamos a ver ya, sigamos. Intensidad luminosa, como medimos la intensidad luminosa en candelas, ¿no? Esta era una de las 7 unidades básicas en física. Bien, aquí nos entraba un poquito lo que es el ángulo sólido. El ángulo sólido que nos da, bueno, un área, una superficie en relación a una esfera que tengamos, ¿no? Ahí decíamos que lo más que podríamos tener en el ángulo, en el plano, son 360 grados, pero en el sólido son 4pi estereoradianes. Bien, eso ya lo vimos el sábado también, no hay mucho lío, no hay mucho adentro por ahí. La iluminancia o el reflejo, ¿no? El reflejo. El reflejo hay que multiplicarlo por coseno si que la superficie está inclinada. Eso ya vimos el sábado. Algunos valores de iluminancia. Una calle bien iluminada apenas tiene 2 candelas por metro cuadrado. Y así, ¿no? Diferentes valores acá más o menos para ver. Luminancia o reflejo ideal para el cielo raso de oficina. Por ejemplo, ¿cuál tendría que ser el reflejo ideal para el cielo raso de oficinas? De 100 a 300 candelas por metro cuadrado. ¿Ya? Vamos acá, otra forma de calcular era por el índice de reflejo que tienen las paredes, ¿no? Una pared blanca va a tener un mejor índice de reflejo que una pared negra, obviamente. El color blanco, ¿por qué se calienta menos? Porque más energía luminosa rebota en él, ¿no? Mientras que el color negro absorbe toda la energía luminosa y la transforma en calor. Por eso cuando ustedes vayan por la calle por ahí y vean una pared LED negra con letras blancas o blancas con letras negras, tóquenla la pared con las manos en un día soleado y van a ver que donde está caliente es donde hay la pintura negra. Y en las partes con pintura blanca va a estar un poquito más frío, ¿no? Justamente por esto de acá. Porque las paredes blancas reflejan más energía. Bueno, ahí el ejemplo sencillito para hacer el cálculo y el resumen de la fórmula, ¿no? El flujo luminoso, eficiencia luminosa, iluminancia o reflejo, intensidad luminosa, que esto se mide en candelas, ¿no? Y la luminancia. Bien, sigamos. El espectro electromagnético, esto ya vimos igual, que depende de la frecuencia de oscilación de las señales, ¿no? A mayor frecuencia, si se fijan por un lado por acá, esto va a tender al color azul, ¿no? Y a menor frecuencia en el espectro va a tender a un color rojo. Esto es lo que podemos ver simplemente, que sería aquí. Hay otras cosas que no podemos ver, como la radiación ultravioleta y demás cositas. El tema de las leyes, el inverso cuadrado, ya lo vimos también, ¿no? Un poquito ahí la demostración, pero básicamente esta ecuación que está remarcada ahí es la que tenemos que utilizar, ¿no? ¿Para qué nos sirve el inverso cuadrado? Para, si yo sé la iluminación que hay en una pared, puedo también saber la iluminación de otra pared que se encuentre más alejada, ¿no? Eso para saber el tema de la iluminación, ¿ya? En paredes que están más cerca o más lejos del foco, del donde está la luz, ¿no? Bien, hay un ejemplo sencillo, ya no vamos a entrar al ejemplo, ya lo vimos, ¿no? Aquí hay un ejemplo de qué pasa cuando tengo, por ejemplo, como si fuera una calle, ¿no? La iluminación por ahí de una placita o algo, tengo el foco por allá y quiero saber cuánto es la iluminación en esta superficie que está aquí. Entonces ahí la iluminación va a variar, ¿no? Va a tener un rango. En este punto va a tener un valor y en este punto que está alejado va a tener otro valor. Tendría que sacar yo ahí la iluminación en los ejes horizontal y vertical y hacer. Aquí está el ejemplo.
¿no? Ahí saco uno con H y B. ¿Cómo saco ese H y B? Simplemente multiplicándolo por cosenos o por seno. ¿Ya? Este es uno de los ejercicios complicaditos. Va a haber en el examen, yo creo, 2 ejercicios sencillos, uno intermedio que puede ser este, ¿no? Y bueno, vayan repasándolo. Hay de todos modos un pequeño práctico que tienen para ir haciendo, ¿ya? Distribución luminosa. ¿Cómo podemos ver la distribución luminosa en curva fotométrica, ¿no? Es similar, ¿no?, a los planos que ustedes ya han hecho quizás en materia militar para entender plano, ¿no? Donde en un mapa se ve la elevación del terreno. En este caso, en el mapa se ve cuál sería la iluminación, ¿no?, del terreno o de la zona que se está iluminando con un foco. Aquí podemos ver, ¿no?, una sección de un foco visto lateralmente y otra visto del foco desde arriba, ¿no?, o viendo el foco desde arriba. Algunos tienen una distribución que se llama esto omnidireccional para todas direcciones, o algunos tienen están más direccionados, como en este caso, ¿no? Bien, sigamos. Hay un ejemplo más de la curva de distribución luminosa. Viendo el foquito en 3 dimensiones se ve más pintudo, pero en 2 se entiende, ¿no? Sigamos por ahí. La distribución de diferentes luminarias, ¿no? Esto ya, hacia dónde están iluminando, esto tienen que verlo ustedes en el manualcito, ¿no? Todas las páginas, o por lo menos todas las empresas serias que venden su foco, tienen su página donde indica, ¿no?, hacia dónde está la mayor iluminación, hacia dónde tienen que conectar. Hay algunas especiales que son para hacer rebote en el techo, ¿no?, o en el cielo falso, donde la iluminación va primero al cielo falso y ahí rebota para iluminar el ambiente abajo. No sé, por ahí quieren que tenga su ambiente una iluminación no directa, porque la directa, cuando uno lo ve en el ojo, estorba, ¿no? Por ejemplo, en sus camas que están ustedes echados y le ponen el foco de frente. Eso estaría mal, ¿no? Tendrían que ponerle una de acá, que va, rebota al techo y el techo ilumina su cuarto. Queda más pintudo y no le va a molestar a la vista verlo el foco directo. Entonces, bueno, eso ya depende, ¿no? Curvas ISOLUX. Esto es lo que le decía, básicamente estas curvas de acá nos muestran una iluminación igual por todo el terreno. Es similar a cuando tenían una montaña por acá, ¿no?, una montaña, y con las curvas especificaban a qué altura estaba. Lo mismo acá, estas curvas ISOLUX, ¿no?, o curva de luminosidad, nos muestran qué tan iluminado está esa zona, y después va bajando, ¿no? En vez de darnos esta gráfica de acá a la altura, nos da el tema de la iluminación, ¿sí? Bien, sigamos. Luminarias y lámparas, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Definición, por si acaso, una luminaria y lámpara son diferentes. La lámpara, equipo de luz. La luminaria, un conjunto, ¿no?, de elementos que actúan para producir luz. Ahí está, creo que hay una pregunta relacionada con esto, ¿no? Luminaria y lámpara son diferentes. Las partes de la luminaria: armadura, equipo eléctrico, reflectores, difusores y filtros. Digamos, el tema de la temperatura de color. Bien, esto ya vimos igual el sábado, no vamos a entrar ahí. Simplemente cuando vamos a comprar el foco, o bueno, la lámpara, ¿no?, dependiendo de que hasta qué temperatura llega, nos van a dar tonos diferentes, ¿no? Puede ser que nos dé un tono blanco cálido, un blanco frío a 12.000 Kelvin o a 5.700, como si estuvieran reproduciendo la luz de día. Sigamos. El índice de reproducción cromática es qué tanto se asemejan a la luz que produce el sol. No vamos a entrar a eso porque ya lo vimos. Mientras mejor ICR tengan, mejor se va a ver, ¿no? O mejor va a poder reproducir a la luz que produce el sol en la Tierra. Ahí se ven diferentes imágenes con diferentes ICR, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, para zonas de restaurantes y zonas de hoteles, ¿no? Uno se siente más cómodo quizás donde hay una iluminación donde parezca de día y se genere o se simule la luz de día como si estuviera todo abierto. Sigamos. Para hacer compras también en alguna tienda, ¿no? Si una fruta se ve fea porque tiene mala iluminación, pues la gente no la va a comprar. Y si se ve, no sé, más pintoncita, con una mejor
no sé, un mejor color, uno se anima hasta de comprar la fruta, ¿no? E ir a hacer en tiendas locales. El ICR es importante. ¿Dónde encuentro el ICR? Cuando van y compran, por ejemplo, un foquito, ahí viene en la caja. En la caja indica el IRC o ICR, ¿no? Índice de reproducción cromática. Mientras mejor sea este número, mejor va a ser, significa que la lámpara puede asemejarse más a la luz de día. ¿Ya? Sigamos, esto ya lo hemos visto. Tipos de lámparas, también están el tipo de incandescente, que son los que se calientan para generar luz. Ya vimos cuáles eran los beneficios, qué es lo que pasaba, que eran poco eficientes. Y hay un inmenso catálogo de estas lámparas dependiendo para dónde yo las necesito, ¿no? Esas eran las incandescentes. Las de halógeno tienen sus ventajas. Estos ya tienen algún elemento químico dentro, ¿no? Puede ser bromo, yodo, lo que también las hace un poquito peligrosas. Por ejemplo, los tubos, ahorita vamos a ver los tubos, ¿ya? Hace que se caliente harto. Estas se calientan harto, ¿no? Las halógenas. Una de las desventajas es que necesitan un vidrio especial y por eso son más caras. Sigamos. Hay algunas de las ventajas de las halógenas. Creo que hay una pregunta también que relaciona o la tienen que anotar ustedes, las ventajas de las luces halógenas. Se utilizan en vehículos. Una de las cosas malas es que tienen muy poca eficiencia, ¿no? Pero tienen un ICR mucho mejor que las otras. Bien. Estas otras son las fluorescentes, que bueno, hay algunas las que son bien baratitas, tienen adentro un poco de mercurio. Y estas son peligrosas cuando se rompen, ¿no? No hay que estar cerca ni jugar con estas de acá porque algunas resultan nocivas para la salud. Sigamos. Seguimos con el tipo de lámparas fluorescentes. Hay unas compactas que son las pequeñitas y otras normales, ¿no? Tienen un balasto. Puede ser que haya una pregunta, o si no hay, anoten ahí qué es balasto. ¿Qué es el balasto? ¿O a qué hace referencia con el balasto? Esto yo les dije que es el circuito electrónico que está adentro, ¿no? Nosotros le llamamos a este de acá transformador, ¿no? Tienen todo el circuito dentro, que el circuito tiene un transformador adentro. ¿Dónde está el transformador aquí? Este es el transformadorcito, que se hace cargo de elevar el voltaje para excitar el gas que tiene o que se tiene dentro. ¿Ya? Las lámparas fluorescentes, seguimos, también hay una gran variedad, depende de qué es lo que queremos nosotros, o dónde queremos conectar o poner, ¿no? Lámpara fluorescente, características. Estas tubos fluorescentes tienen una vida útil grandecita nomás, ¿no? De 8.000 a 10.000 horas. ¿No? Las halógenas tenían un tiempo de vida muy cortito, apenas 3.000 horas de vida. Y ni se diga de las incandescentes, ¿no? Las incandescentes tenían muy pocas horas de vida, creo que era de menos de 1.000. Un balasto para su funcionamiento, nuevamente esta es la palabra, ¿no? Bien, digamos, esto no es mucha temperatura de la lámpara fluorescente, ¿no? No va a dar diferentes tonos a diferentes temperaturas. ¿Dónde vemos las temperaturas? Las vemos en la caja cuando las compramos, ¿no? O en su hoja de datos, que nosotros los electrónicos le decimos el datasheet. El datasheet o las características que toda empresa seria pues debería tener, ¿no? En su página web para que lo pueda ver el cliente. Bien. Lámparas de descarga, porque son con descarga eléctrica, la descarga eléctrica que excita algún elemento como mercurio o sólido que tienen estas lámparas dentro, ¿no? Para producir luz. Sigamos. Generan una gran cantidad de luz, por eso las utilizamos en luminarias. Aunque ya en las luminarias, bueno, ¿cómo se llama esto? En el alumbrado público. Ya para el alumbrado público ahora lo que se está usando pues es LED, ¿no? Solo que las LED tienen una desventaja de que generan harta contaminación lumínica. Si ustedes han visto, ¿no? De lejos, cuando llegan a la ciudad, se ve encima de la ciudad una especie de, ¿no? Algo así como si un reflejo de la luz que se refleja en el ambiente, ¿no? Como una capa o un domo de luz. Con las luces LED, ese reflejo
¿no? Ese domo de luz que se ve por ahí, que es la contaminación lumínica, es mucho mayor. Pero bueno, es cosa de otro análisis. Hay ejemplos. Funcionamiento, cómo es que funcionan estas lámparas por descarga eléctrica. Tienen justamente un transformador o un balasto que le dicen para elevar o reducir la temperatura en el voltaje y excitar, ¿no? El sodio o el elemento que tienen aquí adentro. ¿Ya? Sigamos, eso es más técnico. Lámparas de descarga, seguimos. Lámparas de descarga. Y estas lámparas de descarga dice que tienen un buen ICR, ¿no? Por eso es que se utilizan ahí en las tiendas comerciales para que la ropa se vea, no se vea opaca ni se vea apagada. Otras tiendas por ahí con ejemplos de lámparas de descarga son estas de acá. En el catálogo también es grande para ir viendo, seguramente las empresas tienen ahí. Las LEDs, que son dentro de mi criterio quizás las mejorcitas, ¿no? Tienen una muy buena eficiencia. Un diodo emisor de luz. ¿Ya? Incluso el que inventó las luces LEDs ganaron premios Nobel y demás, ¿no? Porque son muy eficientes energéticamente hablando. Vamos a ver. Ya no son caros los LEDs, mentira esto. Los LEDs ya son baratos, relativamente baratos en comparación de otras formas de emitir luz. 90% de la energía se transforma en luz, duran muchísimas horas, tiempo de vida de los LEDs 100.000 horas prácticamente, las destroza cualquiera, dura altísimo, no son sensibles a incendios o bueno, a que se dañen con el encendido y apagado, ¿no? Y son bastante silenciosos. Esto en especial. No sé si alguna vez el foco de su cuarto ha empezado a zumbar o algo. En las fluorescentes pasa harto eso, ¿no? Que cuando ya está viejo el foquito o el balastro, el transformador está viejo, empiezan a zumbar las luces. En las LEDs no pasa eso. No tienen componentes mecánicos prácticamente ya adentro. Bien, sigamos. Las lámparas LED muy eficientes y muy alta cantidad de horas de vida. Esto ya vimos creo en la anterior clase, sí ya vimos cómo iluminar, ¿no? Ambientes, es muy fácil controlar el color en los LEDs. Así que se puede utilizar para hacer, no sé, decoraciones ambientales, para iluminar piscinas. Ya vemos ahí en un caso de que no utilizaron LEDs y utilizaron, no sé, alguna lámpara de 220 para la piscina en esa que veíamos donde se electrocutaba a alguien. Mejor ponerle LEDs, ¿no? Y con LED uno se olvida de ese problema, de que pueda alguien morir por electrocutación. Sirve para hacer ambientes bien bonitos, en automóviles, los LED y demás. Los LEDs orgánicos, que son los que van a salir de moda, que son iguales que los LED, solamente que tienen un componente orgánico, igual que las luciérnagas, ¿no? Igual que las luciérnagas funciona esto acá. Bien, valores típicos en la lámpara, esto ya vimos igual. Eficiencia luminosa, los menos eficientes son los incandescentes y los más eficientes, sin contar los LED, son las lámparas de sodio, ¿no? Estas serían las más eficientes en teoría. Bien, tiempo de vida, incandescentes 1000 horas, muy corta hora de vida. Las de sodio tienen 20.000 horas de vida. Y las LED que vimos hace ratito tienen 100.000 horas de vida, ¿no? ¿Quiénes tienen mayor hora de vida? Obviamente las LEDs. Aquí estoy viendo una de 24.000. De vapor de mercurio a alta presión, 24.000 horas de vida. Pero yo en lo personal no compraría lámparas que tengan mercurio, ¿no? Porque, bueno, son peligrosas. Alguien le da un pelotazo o algo a la lámpara, sale el mercurio y no me va a hacer nada la primera vez, pero después de unas cuantas veces puede llegar a... Creo que el mercurio hace que una persona tenga un poquito de deficiencia, ¿no? En el cerebro, cuando
inhala mercurio, cuando entra en el cuerpo, se va el mercurio al cerebro y causa problemas ahí en las neuronas. Así que es peligroso. Yo personal por eso no compraría lámparas con mercurio. Pero bueno, sigamos. Clasificación de las luminarias. Esto sí ya no vimos. ¿Cómo se clasifican las luminarias? ¿No? Por la emisión de luz, o perdón, de flujo. Tienen iluminación directa. Si se fijan, esto es viendo la lámpara de costado, ¿no? Viendo la lámpara de costado, aquí está donde está conectada la lámpara. Iluminación directa es que está yendo, ¿no? Hacia abajo, por ejemplo. Semidirecta, que parte va enfocada hacia abajo o hacia donde yo quiero, y parte va hacia el techo para que por reflejo o por rebote vaya a iluminar también abajo. General difusa, ¿no? Dentro de la calificación. Indirecta, fíjense, iluminación indirecta o luminarias indirectas, es porque no está apuntando hacia abajo, está apuntando hacia el techo o hacia el cielo falso. El cielo falso rebota, ¿no? Y por reflejo o por luminancia hace que, bueno, se tenga iluminación en el cuarto. Semidirecta, ¿no? Parte poquito hacia abajo y hacia el techo. Y directa, indirecta, hacia los dos lados, ¿no? Va parte hacia abajo y va parte hacia arriba. Bueno, dependiendo de dónde las van a poner, pues, ¿no? Tienen que seleccionar ahí ustedes sus luminarias. Aplicaciones de la luminaria. Lámparas, diferentes clases de aplicación. Por ejemplo, las incandescentes estándar, donde se utilizan de uso general en interiores, dice. ¿Ya? Incandescentes halógenas, uso decorativo, escaparates y expositores. Las fluorescentes en oficinas, ¿no? Con altura menores a 4 metros, con largos periodos de encendido. O los fluorescentes compactos también. De vapor de mercurio en naves de techo alto, alumbrado de exteriores. Vapor de mercurio con halogenuros, alumbrado de bodegas y demás. Vapor de sodio en alumbrado de exteriores. Este es para las calles, ¿no? Que utilizamos. Vapor de sodio a baja presión para alumbrado de zonas sin requisitos de color. En algunas de las aplicaciones. Hay más aplicaciones por ahí, pero ya no vamos a entrar a eso. Ya, incandescente, está más detallado. Pero cuando le toque hacer ya su proyecto, seguramente esto se van a olvidar. No queda más que googlear, ¿no? Una buena marca, como les decía, es Philips para producir. Tiene una gran cantidad, una variedad de stocks orientados a lo que ustedes quieran, ¿no? Si quiero poner oficinas, si quiero poner, no sé, una tienda comercial, un lugar de descanso, ya buscan ustedes luminaria de acuerdo a dónde las van a poner o dónde van a instalar, ¿no? O a dónde van a ir. Sigamos. Se sigue ahí, ¿no? Con los ejemplos. Esto tendrían que buscar, ¿no? Luminarias para el lugar doméstico. ¿Qué puede poner ahí? Todos estos modelos acá. Buscan ustedes en la página de Philips y les va a salir, ¿no? Para oficinas, ¿qué me recomiendan? Este tipo de iluminación, va a decir, ¿no? Hay otras marcas también que tienen, ¿no? Sus páginas web donde uno va y directamente busca y les recomiendan qué tipo de lámparas utilizar en esas zonas. ¿Ya? Bien, sigamos. Luminarias para oficinas, los fluorescentes que veíamos, ¿no? Estos son ideales para oficinas. ¿Por qué tienen que estar encendidos? ¿Qué se llama? Tienen que tener o tienen que estar encendidos un gran periodo de tiempo, ¿no? Empotrables es otro tipo, ¿no? De luminarias, las que van empotradas en la pared directamente. Bien, sigamos. Tipo píxel. Luminarias de oficina, que esto lo han debido ver en las oficinas, ¿no? Seguimos con luminarias de oficina, diferentes tipos de luminarias, las que son empotraditas. Y bueno. Para uso industrial, dice, ¿no? Tipo colgantes industriales. Debió haber, ¿no? En una industria se utilizan este tipo de lámparas. ¿Por qué? Porque el techo está altísimo, quizá. Necesitamos jalar un cable, ¿no? Y abajo poner la lámpara.
Entonces estos son los modelos. Bien. Seguimos con modelos de luminarias. Más modelos de luminarias. Ahí obviamente como ya tienen el reflector ¿no? Quizás el foco que pongamos dentro ya va a cambiar. Entonces hay que ver también su distribución, ¿no? Hacia dónde está orientado la iluminación que sale de ellos. Para la fachada, para la parte de afuera, para que se ilumine el edificio y se vea más pintudo, utilizan de estos proyectores de acá, ¿no? Proyectores. Depende del tamaño y la potencia que tengan, también va a variar el precio. Luminarias y reflectores. Seguimos ahí con eso. Luminarias y reflectores. Luminarias y reflectores. Ahora, ¿cómo se selecciona, digamos, no? Depende de cuánta iluminación yo quiero que tenga, por ejemplo, una pared que se encuentre a 10 metros. Ya están los cálculos arriba. Entonces, cuando voy a comprar la luminaria, me dice con cuántos lux, ¿no? Ahí está en la hojita de datos que tendría que estar pegada en la parte de atrás. Los datos que tiene esta lámpara. Si son suficientes para alumbrar a la pared, lo suficiente, pues le pongo 1. Si no son suficientes, voy y pongo 2 o 3 o 4, dependiendo de cuánta iluminación yo quiera en la pared. Por ahí cuidado que salga una pregunta en el examen, ¿no? Tengo la pared tanto, tengo una luminaria de tanto, ¿cuánta necesitaría poner para conseguir una iluminación de tantos lux? Pero bueno, son variantes de las preguntas que teníamos por allá. Alumbrado público, hay diferentes tipos de alumbrado, ¿no? Esto va a variar obviamente dependiendo del fabricante. Luminarias estancos. Luminarias de halógeno decorativas. Bueno, igual depende, ¿no? Luminarias de jardín. Diferentes tipos de luminaria. Luminarias en viviendas. Hay unas empotradas que se ven y lo dejan bien pintudo. Otras empotradas. Y bueno. Luminarias en viviendas. Iluminación de interiores. Este es el ejercicio complicadito, pero esta es la forma clásica, digamos, de resolver el ejercicio, ¿ya? En el video está, bueno, esta es la forma analítica, ¿no? En el video está con el programa. Al final vamos a ver el video. Dice, luminarias, ¿a qué distancias tengo que colocar? Por ejemplo, si en su techo quieren colocar 2, 4, 10, 16, no sé. ¿A qué distancias tengo que colocar esas lámparas y a qué altura las voy a conectar? Eso tenemos que determinar. Y este ejercicio está bien completo para determinar justamente eso. ¿Qué distancia y qué altura se tienen que tomar? ¿Ya? Dice, la siguiente tabla muestra la distancia ideal entre las luminarias. Muestra la distancia ideal entre luminarias, distancia con el plano de trabajo, ¿no? Si se fijan ahí, tengo luminarias tipo regletas, reflectores medios. Entonces, para poner estos de acá, tengo que tener una distancia de 1.1 metros de separación entre ellas. ¿Ya? Para poner este otro tipo de acá, la distancia igual a la altura, ¿no? Separación entre ellas igual a la altura que va a haber aquí abajo. Y para este tipo de reflectores medios, 0.9 de H. Si H vale algo, D va a valer esto que me da acá. ¿Sí? Vamos a ver, no se olviden ahí la H, la altura, desde el lugar de trabajo, o sea, la mesa que va a estar en la oficina, hasta donde están las luminarias. Y la distancia entre la luminaria, la letra D. ¿Ya? Vamos.
Distribución de las luminarias en el plano. Dice acá, lámparas de incandescencia, vapor de mercurio y similares. Si tengo este tipo de lámparas, tendría que tener la siguiente distribución. De las paredes, una distancia de D medios. ¿No? Ya vimos hace ratito en la gráfica anterior que era D. Entonces aquí entre la pared, D medios. De lámpara entre lámparas, D. Dependiendo a qué tipo tengo. ¿No? Y aquí en lo vertical, en lo vertical, distancia A y A medios. ¿No? Ahora ahorita va a ver cómo sacamos A. Ahorita vamos a ver qué era A. Si son tubos fluorescentes, si se fijan, lo mismo nos da la distribución, ¿no? D medios, D entre lámpara y lámpara, y D medios entre pared y lámpara. Y distancias A en lo vertical, entre lámpara y lámpara, y A medios entre lámpara y la pared. ¿Sí? Entonces tenemos H de altura, D distancias entre lámparas, y A distancias entre lámparas, pero en el eje, en este caso en el eje sería vertical. ¿Ya? Esos tres valores tenemos que sacar. Altura, distancia y distancia en el eje vertical. ¿Ya? Sigamos. Aquí está el ejemplo. Distribuir, dice, 12 luminarias en el siguiente local. ¿Qué medidas tiene el local? 3 metros por este lado y 12 metros por este. Entonces hay que distribuir las 12 luminarias. ¿Cómo las distribuimos? Aquí está, ¿no? H, la altura que hay, aquí ya le cambió de variable, pero D dice, altura del plano, altura, plano, luminarias, el techo. Altura entre las luminarias y el techo, esa D. H, altura contra el plano de trabajo y las luminarias. Y HS, altura entre el plano de trabajo y el suelo. Tiene que ser en este caso 0,85, ¿no? Cálculo de las alturas, dice. Locales de altura normal. Locales de altura normal, oficinas, viviendas y aulas, ¿no? Aquí me da la H. En locales de altura normal, cuando son oficinas y aulas, la H tiene que ser lo más alto posible. Esta H que tenemos aquí debería ser lo más alto posible. Si tengo locales con iluminación directa, semidirecta o difusa, H debería ser 4/5 de HT, que es HT, es la altura total que tenemos, ¿no? Desde el suelo hasta el techo, menos HS, que era HS, aquí está, la altura entre el suelo y la mesa de trabajo. Eso cuando tengo iluminación directa. Locales con iluminación indirecta, entonces la A, que es la separación, ¿no? En el eje de las verticales, tiene que ser 1/4 de HT menos HS. Y la H, con iluminación indirecta, tendría que ser a 3/4 de HT menos HS. Aquí están los valores, ¿no? ¿Qué es HT? ¿Qué es HS? Están aquí. Sigamos. Alturas que hay en un local. El ejemplo dice, indique la altura en la que se deben instalar las luminarias de tipo directa. Ya nos está dando qué tipo. Hace ratito veíamos los parámetros para diferentes tipos. De tipo, ¿dónde está? Indique la altura en la que se debe instalar las luminarias de tipo directa, semidirecta en la siguiente nave industrial. Bueno, en el siguiente lugar industrial, ¿no? Donde tengo una altura hasta la superficie de trabajo de 1 metro, una altura entre la superficie de trabajo
y las luminarias de 6.4 metros, es bastante grande porque es industrial, el techo es alto, y una distancia entre las luminarias y el techo de 1.6 metros. ¿Por qué es importante esto? Por el tema del reflejo, ¿no? Llega hasta el techo y refleja. Una altura total, en este caso, de 9 metros. Dice, para la iluminación directa, semidirecta, la altura H es, claro, el óptimo 4/5 de HT menos HS. Entonces, 4/5 de HT, que es 9 metros, la altura total, menos HS, la altura hasta donde voy a poner la mesa de trabajo, que es 1 metro. La altura H tendría que ser 6.4 metros. Fíjense, con esta formulita calculó 6.4 metros, que es la altura hasta donde deberían estar las lámparas, ¿no? Esta H es la altura donde están colocadas las lámparas. ¿Alguien tiene alguna consulta o duda de esto? Es igual, es reemplazar en las fórmulas nomás, ¿no? Pero hay que saber en qué fórmulas, no se olviden. Aquí dice iluminación tipo directa y semidirecta. ¿De dónde saco esta fórmula de acá? De la tablita que veíamos anteriormente. Aquí está, ¿no? Locales con iluminación directa, semidirecta o difusa. Por eso está utilizando esto acá. Ahora, si les dijera en un local o de oficinas o de aulas, tendría que ser lo más alto posible. O si les dijera en un local con iluminación indirecta, tendría que ser esto de acá, ¿no? H 3/4 de... Bien, sigamos. Es fácil. Dice la distancia de... ¿Será? ¿Y a qué se refiere con que H va a ser lo más alto posible? Que llegue hasta lo más alto posible, porque llegue hasta el techo. Al tope del techo. O sea que, digamos que ese 6.4 haya sido 6.9, pero para arriba. Y la HS se mantiene 1 metro. Pero vamos a tener... claro, HS se tendría que mantener 1 metro, porque esa es la distancia entre el suelo y donde va a estar la mesa, digamos, de trabajo, ¿no? Que puede ser, no sé, el escritorio o el pupitre del estudiante o algo. Dice lo máximo de altura, que es porque tendría que estar lo más pegado al techo posible. Entonces, ¿cuál es lo más pegado al techo posible? Es que pongamos, no sé, algo empotrado en el techo podría ser, ¿no? No colgando, digamos, la luminaria. Ya, muchas gracias. En este caso de acá, la luminaria tendría que ir colgando, ¿no? Para editar aquí. Sí. Aquí la luminaria va a estar colgando, ¿no? Hay que ver. ¿Dónde está? A ver. Bueno, aquí la luminaria, este cuadrito amarillo que representa la luminaria, digamos, está colgando, ¿no? De aquí arriba está el techo. Puede ser que haya un cable que esté colgando a la luminaria que la esté sujetando ahí para que esté a esta altura adecuada de 6.4 metros. Porque es un tipo de local que tiene luminarias de tipo directa y semidirecta. Si fuera una escuela, esta luminaria debería estar lo más alto posible. O sea, llegando aquí al techo prácticamente o al cielo falso, ¿no? A la parte de arriba. Mejor si está tocando el cielo falso. ¿Por qué? Porque, bueno, es un colegio, ¿no? Hay estudiantes, niños quizás por ahí. Y si le ponemos un cable que esté sujetado hacia abajo, quizás, no sé, la tiren la mochila ahí a la luminaria, ¿no? Y puedan provocar algún daño o algo, ¿no? Tiene sus motivos. Sigamos. Sigamos. La distancia D dice, ya, la distancia D, que esta partecita de acá, va a ser 9 menos, bueno, eso por diferencia nomás, ¿no? Igual a 1.6 metros. Sigamos, entonces H y D.
Factor de mantenimiento. ¿Qué es el factor de mantenimiento? Coeficiente de utilización CU. El flujo phi, ¿no?, producido por la lámpara, del flujo phi, solo una parte llega al plano de trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta el factor de mantenimiento. Es porque la lámpara pues se ensucia, ¿no? La lámpara no está siempre limpia, puede haber polvo o algo, no se queda ahí pegado el polvo en la lámpara y va a reducir su iluminación. Entonces eso es el factor de mantenimiento. Y el coeficiente de utilización, ¿ya? Entonces tengo la lámpara que me produce un flujo phi y parte se pierde en, ¿qué cosa? Pérdida de flujo luminoso en la lámpara. Puede ser que se desgaste con el tiempo, como le decía, no, uno va y compra un tubo fluorescente y 2 días funcionó de maravilla, pero se va a ir desgastando con el tiempo. Pérdida por reflexión del reflector o de transmisión del difusor o refractor motivada por la suciedad, ¿no? Esto es por el factor de mantenimiento. Se recomienda que cada cierto tiempo se haga una limpieza, ¿no?, de la luminaria para que este factor de mantenimiento sea bajo. Ahora, ¿en qué otro lado se pierde, no? La iluminación. Eficacia de las luminarias, dice, ¿no? En la reflectancia de las paredes. Si una pared es blanca va a reflejar mejor que una pared negra. Y en las dimensiones del local, ¿no? Obviamente un cuarto pequeñito se va a iluminar mejor con un foco y el foco no va a iluminar tan bien si lo pongo en un cuarto grande, ¿no? Entonces ese vendría a ser el coeficiente de utilización, que se utilizan también. Aquí está, el flujo útil va a ser el flujo total por el factor de mantenimiento por el coeficiente de utilización. Este es el flujo útil. Y el flujo total está acá simplemente despejado, ¿no? Lo que le llega dividido entre los factores, ¿ya? Porque no le va a llegar obviamente siempre el 100%, va a reducir algo. Entonces sigamos ahí. Después continúa el ejemplo por si acaso, porque todavía no determinamos las distancias, solamente es una pequeña introducción esto a lo que hay que considerar antes de terminar el ejercicio. Factor de mantenimiento, dice, una instalación de alumbrado no mantiene indefinidamente las características luminosas iniciales, ¿no? Ello se debe a dos factores principalmente. La pérdida del flujo luminoso de las lámparas, motivadas por el envejecimiento natural, como por el polvo y la suciedad que se depositan en ellas, ¿no? Peor todavía si están en un ambiente abierto y peor si hay polvo como acá en Santa Cruz, ¿no? La pérdida, otro de los factores que causan que haya una pérdida de luminancia vendría a ser la pérdida de reflexión del reflector o transmisión del difusor o refractor, ¿no? Motivada asimismo por la suciedad. O sea, se puede ensuciar la lámpara o se puede ensuciar el reflector, ¿no? La experiencia acumulada a lo largo de los años hace posible situar el factor de mantenimiento dentro de límites comprendidos entre el 80% de pérdida, el factor de mantenimiento se situaría dentro del 80% en ambientes muy limpios, como oficinas, bancos y hospitales, y el 50% de pérdidas en ambientes muy sucios, ¿no? Como en una carpintería donde hay harto, ¿qué se llama esto? Cuando cortan madera, ¿qué queda? ¿Qué le dicen? Acerrín, ¿no? Acerrín. O mercados, talleres, no sé, donde hay harta suciedad, pues, ¿no? En el ambiente. Entonces va entre el 80% y el 50%, no se olviden, el factor de mantenimiento. Y el coeficiente de utilización es el coeficiente entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo, el flujo útil, y el flujo total emitido por las lámparas instaladas, ¿no?
Entonces, el coeficiente de utilización, nuevamente, es el cociente, la división o la relación entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo, ¿no?, y el flujo total emitido por las lámparas instaladas. O sea, el flujo total es el que, bueno, nos da el fabricante, ¿no? Y el coeficiente de utilización es la división entre el flujo total que sale y el que llega a donde nosotros vamos a utilizar. Si es en la mesa, pues será una pequeña sección, ¿no?, del total. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser el coeficiente de utilización y el factor de mantenimiento. Este coeficiente depende de diversas variables, tales como la eficacia de las luminarias, la reflectancia de las paredes y las dimensiones del local. Entonces, depende de varias cosas esto acá. Sigamos. Cálculo del coeficiente de utilización en el ejemplo que estábamos, o este ya es otro ejemplo. No, sigue este mismo ejemplo. Si se fijan ahí, pareciera que fuera otro. 30 metros de alto. Debe ser 1.30 o 2.30 metros. No creo que sean 30 metros. Aquí se comió alguien de eso. De todos modos, tenemos ahí un ambiente de 8 metros de ancho por 10 de fondo, ¿no? Entonces tengo el valor de A y el valor de B, ancho y fondo. Tengo la altura de la zona de trabajo hasta las luminarias, que debe ser esto de acá, 0.2 metros o 3.2, como es 2.3 metros debe ser eso, 8 o 3.3 metros. Ahorita lo vamos a ver. De aquí de mi gráfica, perdón, de esta gráfica de acá, ¿qué es lo que saco? Si se fijan allá, planteo la imagen que ya veíamos hace un momento, ¿no?, para encontrar el valor de D y el valor de H, ¿no? Tengo el área, como es la altura total, tenemos nosotros la altura H, la altura hasta el suelo y la altura de las luminarias al suelo, ¿no? Y H como la altura de la zona de trabajo hasta donde va a llegar el techo. ¿Sí? Veamos. Dice iluminación directa y semidirecta, ¿no?, indirecta y general difusa. Tenemos que hallar el valor de K. ¿Cómo encuentro el valor de K? Multiplicando A por B, que vendría a ser este lado por este lado, dividido entre H, ¿no?, que es esta H, por la suma de A más B. Con eso de ahí encuentro la K cuando tengo iluminación directa, semidirecta. Cuando tengo este tipo de iluminación semidirecta e indirecta, la K de esta forma, ¿no? Okay. Directa, semidirecta, ahí esta es semi-indirecta e indirecta, ¿no?, directamente. Semi-indirecta e indirecta. Esta otra de acá es directa, semidirecta, directa, indirecta y general difusa. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra imagen del cuarto, tenemos los datos de a dónde va a estar colocados los focos, qué altura y qué altura. Esta D ya la sacamos de hace rato, ¿no? Hace rato nos mostraba cómo seleccionar esta altura D, esta altura H para diferentes ambientes. Para oficinas y algo decía que era 3/4, ¿no? Para colegio y ya tenemos la D. La K también está como encontrarla aquí, de acuerdo al tamaño que va a tener nuestro cuarto, ¿no? Hay que determinar el coeficiente de reflexión, factor de reflexión, dependiendo, ¿no?, dependiendo de qué cosa, del color que se va a tener ahí, de las pinturas, ¿no? Entonces dice, vamos a ver en el paso 2 para hacer los cálculos, dice, luego de sacar la K, determinamos el coeficiente de reflexión o factor de reflexión. ¿Cómo sacamos el coeficiente? Para el techo, para las paredes y para el suelo.
dependiendo del color. Si es un color blanco o claro, el factor va a ser 0,7. Si es claro, va a ser 0,5. Si es medio, va a ser 0,3. Lo propio para las paredes, ¿no? Si las paredes son pintadas de color blanco, va a ser el factor de reflexión 5. Y el suelo, si está pintado o tiene, por ejemplo, cerámica clara, va a iluminar mejor porque va a haber un mejor reflejo. Entonces, el suelo tiene un factor de reflexión de 0,3. ¿Ya? Sigamos. Tercer paso para ir calculando. Tengo aquí. Dice, a partir del índice K del local, los factores de reflexión, a partir del índice del local K, donde la K depende, ¿no?, de la anchura, bueno, y de las dimensiones del local, y dependiendo de los factores de reflexión que vamos a tener en el suelo, en las paredes y en el techo, obtenemos el coeficiente de utilización, CU, de una tabla. ¿Qué dice la tabla? Ya no se nota muy bien esto. Vamos a ver. Ahí se nota mejor, ¿no? Dice, tipo de aparato de alumbrado, este foco que tenemos acá, ¿no? Direccional hacia abajo. Hacia arriba no alumbra nada. Índice de valor K, dependiendo de que sacamos nosotros. En este caso, el índice de valor K es 4, o va a dar 4. El factor de utilización, dependiendo del factor de reflexión del techo. En este caso, nuestro factor de reflexión del techo es 0,5. ¿No? Entonces estamos aquí. Si el índice de reflexión del techo fuera 3, vamos a estar aquí. Si el índice de reflexión del techo sea 0,7, vamos a estar aquí. Como el índice de reflexión del techo es 0,5, vamos a estar aquí, ¿no? Índice de reflexión, dice, de las paredes. O sea, dependiendo del índice de reflexión de las paredes, vamos a estar aquí, o aquí, o aquí. Como en este caso el índice de reflexión de las paredes es 0,1, entonces vamos a estar aquí. ¿Ya? Entonces, CU va a ser 52 dependiendo de la tabla, ¿no? El coeficiente de utilización va a ser 0,52. Esto utilizando la tabla para este tipo de alumbrado de acá. Hay tablas para diferentes tipos de alumbrado, ¿no? Por eso es que ya este método, medio pele. Porque uno pierde tiempo buscando las tablas y buscando, qué sé yo. Ahorita vamos a ver una forma más fácil de hacer esto de acá, pero van a tener que aprender el programa. Que eso ya se lo dejo para trabajo cuando a alguien le toque hacer toda esta parte. Cálculo de alumbrado en interiores. Factor de utilización. Las consideraciones hechas hasta aquí nos permiten determinar el flujo luminoso necesario para producir una iluminación E sobre la superficie de trabajo. ¿Sí? Nuevamente, las consideraciones hechas hasta aquí nos van a permitir determinar el flujo luminoso necesario para producir una iluminación E sobre la superficie de trabajo. Entonces, sigamos, es el mismo ejercicio. De la definición de iluminación, nosotros tenemos que E, iluminación, es igual al flujo sobre la superficie. Solamente que ahora vamos a tener el flujo útil. El flujo útil va a ser igual a E por S, despejado en la fórmula. El flujo total para iluminar el ambiente tendríamos que sacarlo de aquí, ¿no? De esta ecuación de acá. ¿Cuál es el flujo total que necesitamos? Despejando la ecuación, vamos a tener que el flujo total va a ser igual al flujo útil dividido entre estas dos coeficientes, ¿no? Reemplazando, dice, la ecuación 1 en la ecuación 2, el flujo total va a ser igual, combina estas dos ecuaciones de acá, ¿no? Esa y esta. ¿Ya? Tendríamos que el flujo total es igual a la iluminación E
por la superficie por los dos factores, ¿no? Que ya vimos hace ratito. Como punto 4, una vez teniendo el flujo total, ¿no? Conociendo el flujo el flujo total necesario, el número de luminarias a utilizar, suponiendo que el flujo por luminaria, bueno, ¿no? El flujo por cada luminaria es tanto, tendríamos que sacar el número de lámparas totales. Con esta ecuación sacamos cuántas lámparas necesitamos para obtener una determinada iluminación en un ambiente, ¿no? Que tenga tantos números de mesa. Tendríamos que sacar aquí varias cositas o varios datos que tenemos que tener. Por ejemplo, el área de la mesa que vamos a utilizar, ¿no? Tenemos que hacer un aproximado, va a ser una mesa grande, una mesa pequeña, eso va a variar, ¿no? Cuántas luminarias vamos a utilizar. Entonces, nomás tiene sus detalles este cálculo acá. Reemplazando al final, tendríamos esta ecuación de acá, ¿no? El número de luminarias que necesitamos utilizar va a ser igual a ¿qué cosa? El número de luminarias va a ser igual a la iluminación por el área. El área depende, ¿no? De cuántas mesas tengamos ahí o cuál sería la superficie de donde vamos a trabajar. Por los factores, por este sería el flujo luminoso que tenemos por cada una de las lámparas, ¿no? Suponiendo que una lámpara nos da 500 lux, bueno, vamos a tener esto, ¿ya? Bien, eso para hacer el cálculo. Después sigue el ejemplo, donde ya va a reemplazar datos. También es importante tener en cuenta otro factor de uniformidad. Factor de uniformidad, tengo E mínima, E media, ¿no? Un alumbrado general tiene que ser este factor mayor a 0.8 y un alumbrado localizado mayor a 0.5. Se hace un poquito complejo, ¿no? Niveles de iluminación. En zonas de circulación con pasillos deberíamos tener un mínimo de iluminación en lux de 50, ¿no? Recomendado 100 en pasillos y óptimo 150. Para oficinas, dice, tenemos que tener una iluminación de 500, que es el estándar que se utiliza para oficina, ¿no? 500 he visto que utilizan para los cálculos. ¿Ya? Un mínimo de 450 y un máximo de 750. Porque después ya, bueno, no sé, tiene mucha luz, ¿no? Mucha luz y hasta hace cansar los ojos porque uno ve algo blanco y le refleja la luz en los ojos. Entonces, el recomendado 500, ¿no? Para oficinas muy grandes, donde se necesita hacer trabajo especial como, no sé, diseño por computadora, tenemos que tener más iluminación. Donde se trabaje con las computadoras, también tenemos que tener un poquito más de iluminación, ¿no? Para que no nos dañe, o no nos lastime, o no nos canse mucho ver la pantalla de un monitor. Ahí 750. En las industrias, ¿no? Varía. Dice, trabajos con requerimientos visuales limitados, 300 lux apenas. Trabajos visuales normales, 750 lux. Trabajos con requerimientos visuales especiales, como, no sé, un taller de soldadura podría ser, 1500 lux. Bien, sigamos. Dormitorios, cuartos y demás, con 150 lux es suficiente. Ahora, este dato de cuánta iluminación lo necesitemos, tenemos que llevarlo a la fórmula, pues, ¿no? A esta fórmula acá para sacar la E. La superficie depende de cuánto vamos a trabajar y este dato de acá, el flujo, depende de qué lámpara vamos a utilizar, ¿no? Si la lámpara va a generar más iluminación o menos iluminación, ¿no? Tiene más potencia o menos potencia. Y los factores lo mismo, dependiendo de dónde nosotros vamos a estar ubicando las lámparas que vamos a comprar. Bien, eso en cuanto al cálculo de luz. Coeficiente de utilización de algunas luminarias. Bueno, el coeficiente de utilización de algunas luminarias, eso ya hay que sacar, ¿no? Del fabricante. En cuanto al techo, lo mismo acá, ¿no? Techo
nos indica o nos limita 75, 50, 30. Si tengo el techo con un índice de refracción de 50%, voy a estar aquí. Ahora que depende de mis paredes. Esta es la misma tablita que veíamos hace rato, que depende del valor de K. Solamente que una tabla más, con más datos, ¿no? Ya de fabricante. Sigamos. Etapas para el cálculo de alumbrado interior. Ya vimos ahí varios cálculos que se hicieron en orden, pero de todo modo es bueno ver un resumen, ¿no? Entonces, ¿qué primero tenemos que ver? Las dimensiones del local. El tema de la altura, el ancho y el largo para hacer, ¿no?, el cálculo del alumbrado. El nivel de iluminación de acuerdo al uso, o sea, cuánta iluminación necesitamos. Va a ser una oficina, va a ser un boliche, va a ser un pasillo. De acuerdo a eso sacamos nosotros este valor de acá, E, ¿no? La elección del tipo de lámpara, obviamente una lámpara más potente va a hacer que utilice menos de esa lámpara para obtener la iluminación deseada, ¿no? La determinación del índice local K, ese ya vimos igual cómo se sacaba K, ¿no? Había una ecuación para sacar K. Determinar el coeficiente de utilización. Ese CU también está en las ecuaciones ahí. ¿Cómo sacar CU? CU depende prácticamente, bueno, de la tabla y el índice K, ¿no? De los valores de refracción de las paredes y del techo. Este CU lo tenemos que sacar de una tabla que nos proporcione el fabricante, ¿no? Y bueno, otros valores por ahí, después de sacar el coeficiente de utilización, el factor de mantenimiento, ¿no? ¿Cuánto va a ser el factor de mantenimiento? Depende de estos valores de acá, vamos a sacar el número de luminarias que se necesitan, ¿sí? Dependiendo de todo esto de acá, sacamos nosotros el cálculo de cuántas luminarias necesito, ¿sí? Ahora que ya se sacó el número de luminarias, se necesita saber qué distribución van a tener, es decir, a cuántos metros cada una de la otra voy a poner. Si me salen 8, no puedo poner las 8, digamos, como que en un círculo, ¿no? Tengo que distribuirlas por ahí, no sé, 4, 4, 4, o 3, 3, no sé, como una alineación en fútbol, ¿no? Y después de eso, el cálculo de la potencia instalada, ¿no? ¿Para qué vamos a sacar la potencia de la luminaria? Porque obviamente la potencia después me va a permitir a mí seleccionar el número de cables que tengo que utilizar para alimentar esas luminarias. Por ahí la potencia es muy grande y le pongo un cable muy delgadito, entonces no van a brillar igual, ¿no?, las lámparas. O si le pongo un cable muy delgado, corro peligro de que sean tan potentes las luminarias que hagan circular una gran cantidad de corriente por mi cable y el cable se termine dañando, quemando o algo, produciendo algún incendio. Sí, entonces todo esto de acá es el resumen del cálculo de alumbrado interior. Veamos por ahí, faltaba todavía, ¿no?, del ejemplo que estábamos viendo, teníamos ya los siguientes datos. ¿Qué dice acá? Calcular el número de luminarias e indicar su distribución en el local destinado a un aula. Dimensiones del local, este ya es otro ejercicio, longitud de 7 metros, ancho de 12, alto de 3.5 metros. Colores de las paredes, blanco, piso de ladrillo y techo blanco. Paredes blancas y techo blanco. Altura de las luminarias a 3.5 metros de altura. Entonces, ahí, ¿cómo tendría que distribuir las lámparas? Veamos, a ver. Aquí está la tabla para el tipo de lámpara que vamos a utilizar, ¿no? Tipo de aparato de alumbrado. Es uno con reflectores, parece que es un tubo fluorescente, donde si se fijan está apuntando hacia abajo, ¿no?, la iluminación. Entonces, el índice K está aquí, la columna por el índice K, y depende, ¿no?, factor de utilización, factor de reflexión del techo,
factor de reflexión de las paredes, ¿no? El plano donde están las luminarias, el plano de la zona de trabajo. La altura total que decía el ejercicio 3.5. Tendríamos que calcular H. Como va a ser un aula, ya tenía las fórmulas arriba que me indicaban, ¿no? 3/4 era de H total menos, ahorita vamos a ver, voy a quitar por acá. Bien, dice primero 1, nivel de iluminación de acuerdo al uso. Ya, el primer paso, ¿no? ¿Qué iluminación o cuánto deberíamos tener en el nivel de iluminación para un aula, un curso? Ahí la tabla estaba de 400 lux, ¿no? 500 recomendado, creo que decía para oficinas. Entonces de ahí sacamos el valor de E. Después que teníamos la selección del tipo de luminaria, ¿no? Elegimos una luminaria tipo fluorescente. Los datos de la lámpara, el flujo luminoso de la lámpara, 3000 lúmenes, ¿no? Y otra luminaria de 6000 lúmenes. El índice K, que sale, bueno, de la multiplicación, ¿no? De los factores de la habitación, ancho, alto y, bueno, profundidad. K me sale 1,66 en este ejemplo. El coeficiente de reflexión dice para paredes y techos, ¿no? Que es blanco y claro. Índice 0,7 y 0,5 en este caso del ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Ya se nos va a ir la hora ya. No hay mucho tiempo para hacer esto. 5. A partir del índice local K, los factores de reflexión, obtenemos el coeficiente de utilización. Con la tabla, entonces, el coeficiente de utilización, ¿no? En este caso me dice que el coeficiente de utilización es 0.52. ¿Cómo se obtiene eso? ¿No? El 0.52, porque tenemos que tener de acá, ¿no? Coeficiente de reflexión, el techo 0.7, las paredes 0.5. Entonces, ¿cómo utilizo la tabla? El techo dice 0.7, estaríamos acá. Las paredes 0.5 estaríamos, perdón, aquí, ¿no? Y la K vale, ¿cuánto valía la K? 1. ¿Dónde está la K? 1.66 valdría acá. Entonces, 1.66 la K, estaríamos aquí, ¿no? Aquí más o menos. 53 nos indica. Punto 52 porque no llegamos hasta ahí. Un poquito podemos reducir, sí. Está utilizando un U, un coeficiente de utilidad de 0.52. El factor de mantenimiento dice, un aula, bueno, no conocen las aulas en Santa Cruz. El factor de mantenimiento dice no es muy limpio. Ah, bueno, sí. Tomamos entonces un factor de mantenimiento de 0.6. Esto depende del lugar donde se va a trabajar, ¿no? Factor de mantenimiento 0.6. Cálculo del número de luminarias. Reemplazamos valores en la ecuación y sabemos que necesitamos 18 luminarias de este tipo para poder alumentar con 400 lux, que era lo que necesitaba, ¿no? Para iluminar un curso. Ya sabemos cuántas luminarias hay. Ya, este ejemplo igual repásenlo. Este último ejemplo que se ve acá. Ya, está la tabla, el ejemplo de la página 139. Me están dando los valores del aula y demás cosas, ¿no? Estamos sacando 18 luminarias. ¿Cómo las distribuimos las 18 luminarias? Ahí me decía, ¿se acuerdan? ¿No? En la tabla que vimos arriba nos decían la distancia de A y las distancias de B. Entonces aquí está la distancia de A y las distancias de B. ¿Cómo distribuimos las 18 luminarias? En este caso, la distancia de una a la otra, la distancia de una a la otra, de una a la otra, de una a la otra, de una a la otra. ¿Qué distancia va a haber de una a la otra? 2 metros. 1 metro hasta la pared, ¿no? Entre lámparas, 2.33 metros y lámpara con pared hacia arriba, 1.7 metros. Básicamente 18, 6 por 3, 18. 18 lámparas que son las que necesitamos, ¿no? Si me hubiera dado 15, sería 3 por 5 y habría que dividir, ¿no? 12 dividido entre, bueno, para que me dé la separación correcta. ¿Sí? Esa es la forma de dividirlo. Cálculo de iluminación de interiores utilizando software.
Y ahí entonces entramos ya con el otro video y el programa que les decía. Y con eso vamos a terminar. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 6? ¿O 6:30 era? 6:30, ¿no? Bien, si se han dado cuenta es medio complicadito, quizás un poquito tedioso hacerle el cálculo a mano, pero de todos modos para una memoria de cálculos tendrían que hacerlo, ¿no? Para por lo menos respaldar su proyecto. Pero también hay software que nos permiten hacer eso, y quizás de una forma más rápida. Voy a compartir nuevamente mi pantalla con el audio, ¿ya? Denme un segundo. Inge, y si queremos usar dos tipos de lámpara, Ah, ya me complicaste la vida ahí, viejo. Si mejor no queremos digo nada. utilizar dos tipos de lámpara, bueno, tendrían que ser, ¿no? Para utilizar los cálculos que tenemos hasta ahorita, tendrían que ser por lo menos de la misma iluminación, de los mismos valores. Pues si son de valores diferentes ya nos va a hacer variar. Si querés utilizar dos tipos de lámpara, recomiendo que utilices el software. Ya tiene todos los parámetros ahí. Ya, ahorita vamos a ver, van a fijarse que es realmente, bueno, relativamente fácil utilizar el software. Solamente es cuestión de sentarse y dedicarle no sé, un día a aprender cómo se maneja el software. Veamos, a ver, denme un ratingo. ¿Dónde estamos ustedes? Programas, el programa ya lo tienen. Este es el Dialux Evo. Este programa es gratis, porque justamente el fabricante quiere que le compren las lámparas, ¿no? Entonces él diseñó su programa y ahí tiene el catálogo, hay lámparas de él. Entonces, si utilizan el programa, así ya directamente los orienta a ustedes a comprar su modelo de lámparas, que es la idea de hacerlo gratis el programa. Pero seguramente que otros fabricantes también tienen. Les voy a enseñar cómo realizar un proyecto y Ya, seguramente otros fabricantes también tienen, ¿no? Su propio software para hacer la simulación y demás. Este es un video que obviamente no lo hice yo, pero ¿para qué vamos a volver a inventar la rueda? Como decía por ahí un libro. iluminación. Chequemos ya. En el software Dialux Evo versión 8.1. Ok, lo primero que debemos de hacer es abrir nuestro Dialux. A fijarse que es fácil de usar. El tiempo que tarde en abrir el software pues va a depender de las cualidades o del hardware de nuestras computadoras. Ok. Bien, una vez que Dialux abre, esta va a ser nuestra ventana de bienvenida. Bien. Lo que nosotros vamos a trabajar, o el ejercicio de este tutorial, va a ser una oficina. Una oficina pequeña, mediana, con motivo de no hacer muy extenso este tutorial. Y lo primero que debo de hacer para poder cargar mi plano, bueno, utilizo esta herramienta que se llama importación de plano o IFC. Aquí, una vez que yo le doy clic, Dialux lo que va a hacer es abrir una subventana en donde se encuentran, en este caso, todos mis planos. Yo aquí le voy a dar Oficina Curso Online y le voy a dar Abrir. Como podemos ver, Dialux ya nos inserta lo que es la imagen. Y a continuación, Dialux nos pide que demos un origen. El origen lo voy a dar en la parte inferior izquierda. Para rápido se lo voy a dar en esta sección. Y después Dialux nos está indicando que demos una escala o que determinemos una escala. Para ello yo voy a utilizar esta dimensión que viene del sanitario. Bien. Y le voy a dar 1.3, que es 1.30 metros. Le doy Enter. Y posteriormente lo que Dialux me va a pedir es que yo corrobore esa unidad de medida. Por ejemplo, si por error de dedo me equivoqué en la dimensión, bueno, aquí se puede corregir. Bien, Una vez bueno, vamos a quedar a ver que todo el yo video. haya Vamos a tratar de adelantar un poquito corroborar la ya. inclinación, puede hacer es corroborar la inclinación, puede hacer es corroborar la inclinación. Si ustedes logran percatarse, si yo trazo una línea recta aquí, mi plano está chueco, bien, o está inclinado.
Para corregir esa... Voy a adelantar un solo poquito clic. porque eso no nos interesa mucho. Más, bueno, incluso... Ahí estaría haciendo un... Yo creo que esto lo podemos... ¿Cómo se llama? Una, colocar un esquema 3D del plano 2D que tenía. Fuera. Ya. Aquí sería clic derecho y cierro polígono. Ok, lo que voy a hacer a continuación es desactivar mi plano con esta función que se llama mostrar planos. Le voy a dar un clic en la parte de afuera, eso es para aceptar la geometría de mi local. Y voy a corroborar que en este caso todas las líneas estén derechas. Sigamos. Si llegamos a este hizo paso, estamos en absolutamente 3 dimensiones, ¿no? Después de que ya creamos la figura nuestro en 3 sólido, dimensiones. en este caso va a ser pues, toda nuestra edificación. El video Lo completo está siguiente en que Moodle tengo por que si hacer acaso, si a para alguien le activar aquí el interesa o plano alguien necesita es de acá, dibujar cada una de estas cuando ya salas. vayan a la tesis a hacer Bien. su presentación. Puedo hacer una sala pueden general verlo y o después buscarlo en YouTube. dividir con algunas ventanas. Bien, pero voy a dibujar 1, 2, 3, 4 y 5 salas diferentes. ¿Ok? En este caso serían habitaciones o locales. También lo podemos manejar de esa forma. Ok, me tendría que ir aquí a la opción de dibujar nueva sala. Ok, y empezaría dibujando lo que es el sanitario. Bien. Esto sería por la cara interna. Ok. Aquí un último punto. Clic derecho, cierro polígono. Y me va a aparecer con el nombre local 1. Si yo me voy a mi vista 3D, mi local 1 se va a ver exactamente así. Bien. Entonces la idea es que en terreno y dibujar nuevo edificio, nosotros dibujemos todo el sólido, toda la edificación. Y después, estando en construcción de plantas y edificio, nosotros vayamos haciendo instrucciones en dónde van nuestros locales. Bien. Voy a continuar, por ejemplo, con este que sería como la recepción. Bien, ahí adelantamos porque va a ser todos los locales. 3D y me va a quedar quedando así. Ya posteriormente vemos cómo agregamos ventanas que nos pero y si desactivo mi plano y vuelvo a la ventana 3D, mi oficina se va a ver de esta forma. Bien, hasta este momento, bueno, hemos aprendido a cómo hacer una edificación y cómo crear pequeñas salas. Después una mesa Sigamos. no indica que son ventanas como tal, 1 milímetro de Agrega izquierda. ventanas y demás cositas ahí al Voy a plano. improvisar y esto, como lo llaman, propiedades que seleccionamos. Ella les enseña a poner todo el tipo de ventanas y demás cosas. Terminadas todas nuestras primeros auxilios, recargada. Voy a ir rápido. Le voy a dar lo mismo. Bueno, modificamos los nombres. Algunos nombres, bueno, pues son demasiado grandes para el local. Para poder modificar esto, me tendría que ir aquí, línea de referencia y rótulos. Voy a seleccionar sanitario y puedo cambiar el tipo de color, la orientación, ponderación y aquí viene el tamaño de letra. Todo este homogéneo, le voy a dar 30 centímetros a cada orilla. Tengo muebles para el hogar, para oficinas, ahí está poniendo para los sanitarios, muebles. Diseños de tienda, planificación de exteriores, por planificación de la vía pública y adicional, que aquí vienen escaleras, plantas y algunas personas. Bien. Ok, como yo estoy trabajando en una oficina, bueno, me voy a muebles para oficina. Si yo despliego aquí esta flecha, viene como otros filtros. En este caso yo estoy buscando un escritorio. Bien, aquí le voy a dar mesas y va a incluir algunas mesas de centro, algunos comedores pequeños, bien, mesas de esquina, incluyendo los escritorios. Bien, para colocar los objetos, para mí en lo personal es más fácil hacerlo en vista planta. Bien. Y sinceramente en la recepción no voy a seguir la distribución que aquí viene indicada. Bien, voy a hacer una distribución totalmente diferente. Bien, lo que yo puedo hacer, bueno, si yo quiero colocar un escritorio, vamos a buscar uno que se parezca. Vamos a usar este. Le doy doble clic y se va a colocar acá en objeto activo. Una vez que yo hago esto, bueno, ya procedo a arrastrar hacia mi ventana CAD, ¿ok? A la ventana de trabajo. Como pueden ver, bueno, pues el escritorio es bastante grande. Si yo lo quiero colocar pues en esta sección,
lo puedo hacer más pequeño, como clic derecho y gradación. Bien, y voy a ajustar al tamaño que me está indicando, en este caso, el DWG o el plano. Bien, si yo me voy a mi vista 3D, mi escritorio se va a observar de esta forma. ¿Ok? Yo lo que tendría que hacer posteriormente, voy a colocar una silla, voy aquí a sillas. Bien, ahora sí nos saltamos el video porque ahí va a empezar a poner todos los materiales, plantas y demás cositas. Bien, ya depende de dónde nos... opciones. Yo quiero pintar aquí. ¿Qué pasa? Aquí a las puertas, sí, blanco. Destacar. Esto tiene 0, 0. Pues al baño. Lo que nos interesa. Ok. Ya. Ok, ya. Aquí Dialux, ¿qué hace? Aquí Dialux está. Acá es lo que nos interesa. Seleccionarla y abrir. Ya seleccioné los tipos de lámpara. Una vez que ya está colocada en esta sección en luminaria activa, ya arrastraría. Vamos a ver cómo la metieron en la lámpara. ¿Qué es lo que buscar nuestra... Por ejemplo, yo en este caso ya tengo el... Tengo... Ya. Ahí, a ver. Ahorita le coloco los muebles. Bien, entonces hasta este punto lo que nosotros tenemos aquí es un local ya listo para que nosotros empecemos a colocar la iluminación. Bien. Para poder empezar a trabajar la iluminación de nuestro proyecto, lo primero que debemos de hacer es ir al menú de luz. ¿Ok? Para poder utilizar nuestras fotometrías, yo en este caso ya tengo algunas fotometrías aquí precargadas. Para esta oficina utilizaré un panel de LED 60x60 de 4000 Kelvin, ¿ok? Por ejemplo, para poder yo utilizar este archivo IES, lo que yo tengo que hacer es seleccionarlo, arrastrar, irme a la barra de menú, a la parte de abajo, esperar a que se abra Dialux y soltar en la ventana CAD. Esa es una de las formas en las cuales yo puedo insertar archivos IES. ¿Ok? La otra sería importar archivo de luminaria, buscar nuestras fotometrías. En este caso voy a utilizar esta, seleccionarla y abrir. Eso ahí lo descargan, ¿no? De la página del fabricante. Una vez que ya está colocada en esta sección en luminaria activa, ya arrastraría. ¿Ok? Bien, para este proyecto voy a utilizar, repito, unos paneles de LED en esta oficina, que serían estos. Y bien, para que sea una forma más sencilla de acomodar o de insertar luminarias, yo le daría disposición automática para áreas. Dialux me va a pedir que yo seleccione un área y en este caso voy a seleccionar oficina 1. Bien, aquí Dialux, ¿qué hace? Aquí Dialux me dice, control Z ya le moví, que para que yo cumpla con los 500 luxes, bien, necesito 3 paneles en esta forma o en esta distribución para que yo cumpla con mis 500 luxes. Eso donde lo veo, por ejemplo, dentro de la ventana de acciones, aquí viene algo que se llama calculador estimativo. Mi objetivo son 500, lo que me pide la normatividad, pero con estos 3 paneles yo voy a tener 501. Bien, sinceramente pues esta distribución no es como la óptima, entonces lo que voy a hacer aquí es ponerle 4. Aquí donde dice disposición de trama, líneas de trama, en el eje X le voy a colocar 2 y en el eje Y le voy a colocar 2 para tener 4. Bien, y así voy a tener aproximadamente 655 luxes para saber cuál. Esto es un aproximado, bien, esto no es como la iluminación final. Para yo saber exactamente la iluminación que voy a tener, le tengo que dar aquí que se llama proyecto completo, ¿ok? Y Dialux va a empezar a hacer un cálculo, ¿ok? En breve nos van a aparecer nuestros resultados. Una vez que el cálculo está finalizado, nosotros en la parte derecha de nuestras pantallas nos va a aparecer el sumario de resultados. Si ustedes pueden notar, viene exactamente todas nuestras áreas, ¿ok? Aquí en oficina me está diciendo que yo tengo 428 luxes, como les comentaba. Ese cálculo estimativo es un aproximado a más o menos, ¿bien?
hace rato o hace unos instantes el cálculo estimativo me decía que con estas 4 luminarias o estos 4 paneles yo iba a tener 655 luxes. Y ya vi que no, ya veo que en realidad voy a tener 428. Entonces, lo que podríamos hacer aquí, hay 2 opciones. Le coloco otros 2 paneles, bien, para que sean 6 en total, o les modifico la altura. Vamos a intentar primero con la segunda. Aquí le voy a deshacer el resultado. Voy a seleccionar mis paneles y acá abajo dice tipo de montaje. Bien, aquí se encuentran a 3 metros. Yo aquí le voy a dar 2,5 metros. Bien, voy a cerrar mi sumario de resultados. Y a 2,5 metros, pues, se ven bien, no se ven tan mal. Entonces, y voy a realizar un segundo cálculo. ¿Ok? Ahí la bajó, ¿no? Las luminarias ahí. Terminando el segundo cálculo, puedo apreciar que aunque los bajé a 2,5 metros, sigo teniendo 495 luxes de 500. Es por eso que Dialux aquí me está marcando en color rojo. Bien. Yo creo que voy a ir por la primera opción, que la primera opción era dejarlos a 3 metros y colocar 6 paneles de esta forma. Esa diferencia grande se Entonces, da, por si ahorita acaso, por voy a el hacer tema un tercer de los cálculo vidrios, ¿no? y voy a ver su Si resultado. se fijan, es diferente tener vidrios a tener paredes que van a reflejar. Hay un dicho que dice, la tercera es la vencida, y en este caso aplicó. Bien, porque ya colocando 6 paneles en mi oficina, yo aquí voy a desplegar y voy a tener más valores luminotécnicos. Por ejemplo, voy a tener la iluminación real, que es lo que me está dando, es la iluminación que me está dando en esta área, con esta distribución y con estas luminarias. Y yo tengo 627 luxes a nivel de trabajo o plano útil. En este caso el plano útil me está marcando a 80 centímetros de altura en relación al suelo. ¿Ok? Y me está marcando una iluminación nominal, eso es la iluminación que me pide la normatividad, de 500 luxes. Entonces, como la iluminación real es igual o supera la nominal, automáticamente Dialux este escenario lo va a calificar en color verde. Bien, me va a decir está bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, esta capa amarilla que ustedes logran apreciar, esto es mi plano útil, ¿bien? Entonces es al nivel a donde Dialux está midiendo la iluminación. Aquí lo pueden ver, si yo me voy hacia abajo del plano útil, ya no lo visualizo, y si lo veo de arriba para abajo, aquí va a estar presente. ¿Ok? Estas líneas negras que ustedes alcanzan a visualizar son las isolíneas, que prácticamente las isolíneas es la distribución de la luz en un plano. Bien. Es una definición bastante sencilla. En cuestión técnica, pues lleva otras definiciones y otros valores que tomar en cuenta. Pero bueno. Bien, hasta ahí si se pudieron dar cuenta hizo, ¿no? Prácticamente desde cero, desde un plano en 2 dimensiones, levantó todo lo que era el diseño en 3 dimensiones, puso, qué sé yo, elementos de oficina, puso la mesa, puso la silla, las paredes, puso las ventanas y hizo, la estimación con datos reales, esa descarga, ¿no?, de las luminarias que están por ahí, las sacó de internet, obviamente con datos reales de las lámparas, ¿no?, del fabricante de Dialux. Bien, hasta ahí serían los temas de los cálculos para ver. Otras cositas por ahí que calcula. Termina de poner luminarias en todos lados del edificio para ver cómo está, y temas de temperatura también que se puede ver, ¿no? Porque la luz genera un poquito de calor, pero no es mucho. Bien, eso sería en cuanto a esto. Y lo último que me quedó dudas era buscar o ver este programa Dialux. ¿De quién será? Para que no me quede con la duda, lo vamos a buscar ahorita. Dialux es de Philips.
A ver. Download and Dialux. Cookies. Dice we cooperate with all leader brands. Se puede descargar, ¿no? Dice con los principales fabricantes, con las principales marcas. Entonces de ahí se puede ver el catálogo de productos, dice. Pero no creo que me diga de quién es el fabricante. Bueno, de todos modos, compañía About. A ver. Alemán. Software. Bien, dice que tiene supuestamente convenio con las principales marcas de iluminación. Seguramente que está Philips por ahí, luces Panasonic y otras principales marcas, ¿ya? A ver, quizá, venga, vamos a ver. Quizá esto de acá. Yo después me distraigo. Vaya Lux, varias imágenes. A ver, dame un segundo. Vamos a ver en imágenes para ver qué más puede hacer este programa. Miren lo que se puede hacer acá, ¿no? Diseños espectaculares con el software. Qué bueno, ustedes lo han debido haber visto. No se deben utilizar otras herramientas por ahí, ¿no? Otros programas para diseño por computadora. Entonces se pueden hacer ambientes bonitos para ver todo el tema de iluminación, ¿no? Iluminación externa, iluminación interna, perdón. Ambientes por ahí, cómo quedarían más o menos. Obviamente que esto no le va a hacer el cálculo estructural, pues, ¿no? Por el cálculo estructural ya tienen. ¿Qué programas utilizan para el cálculo estructural ustedes? ¿No se durmieron o nada? ¿O todavía no han utilizado programas para hacer cálculo estructural así? Por mi parte creo que aún nada. Aún nada. Ya bueno, yo creo que ya van a aprender a utilizar programas para hacer, ¿no? Diseño en 3 dimensiones. Y ahí en 3 dimensiones ver el tema del cálculo estructural para ya no estar haciéndolo a mano. Bien, jóvenes, eso sería entonces lo ultimito. Ver el software. Vimos que no es complicado utilizar, no se necesita programación ni nada. Simplemente buscar los archivos correspondientes del fabricante, ¿no? Que venda ese tipo de luminarias, sacar los datos para utilizar algo bien real. Bien, ya se hizo de noche para mí. El examen me imagino que está quedando para el lunes, para el otro lunes, para el siguiente sábado, como siempre andamos el último sábado. ¿Qué va a entrar al examen? No se vayan a olvidar, ¿no? Preguntas teóricas y preguntas prácticas. Las teóricas obviamente van a salir del cuestionario y posiblemente unas, no sé, unas 3 preguntas por ahí rebuscaditas de los 2 PDF que vimos solamente, ¿ya? De esto de las luminarias igual hay varias preguntas, hay que ir completando. Queda pendiente, digamos, una pequeña defensa del capítulo número 5 del tema de seguridad. Yo les voy a avisar si lo puedo cargar antes del examen, para que de todos modos ustedes se prueben pues ahí, ¿no? A ver qué preguntas más o menos van a salir de un banco de preguntas, no sé, de unas 40 preguntas, ¿ya? Tienen un práctico, hay que resolverlo el práctico, no es complicado, ya son los ejercicios básicos del práctico. De todos modos, este último que vimos, que era encontrar el valor de K, ¿no? Encontrar los coeficientes y el índice de mantenimiento, ¿no? Dependiendo de dónde o qué zona, en qué zona estamos, en un lugar sucio, limpio y demás, hay que echarle un ojito. Por ahí sale como pregunta en el examen final, ¿ya? Después no sería nada más conmigo. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta antes que nos vamos.
El viernes 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¿Qué dijiste, viejito? No te escuché bien. Bien, nos vemos, jóvenes. Ya nos vemos al momento del examen. Se cuidan. Un gusto haber pasado con ustedes. Chao, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Muchas Chao, 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 chao.